Bienvenidos a clase de matemáticas. Mi nombre es Yancy Magalia Aragón de Suárez. Y mi nombre es Isabel Cristina Beltrán Funes. La reflexión del día de hoy es: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Sabias palabras de Albert Einstein. Esta reflexión nos invita a ver el estudio como una inversión. Disfruta del conocimiento y recuerda que lo que aprendas el día de hoy te servirá mañana. Haz de tu estudio tu mejor inversión. Tenemos la unidad 1. El nombre de la unidad es Utilicemos las razones trigonométricas. El tema a tratar en esta clase será razones trigonométricas. El objetivo específico: construir las razones trigonométricas con confianza a partir del teorema de Pitágoras en la solución de ejercicios. Razones trigonométricas. Para introducirnos a este tema, primero preguntémonos, ¿qué son razones? Razones son relaciones. Bueno, ¿y qué son razones trigonométricas? Es la relación que existe en un triángulo rectángulo entre sus lados y sus ángulos. Para continuar en este tema, el desarrollo o la construcción de nuestras razones trigonométricas, primeramente vamos a ver qué nos dice el teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Y nos preguntamos, ¿qué es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa es el segmento más grande en un triángulo rectángulo. Este segmento se encuentra frente a nuestro ángulo recto de 90 grados. ¿Quién es el cateto opuesto? Si tomamos como referencia al ángulo θ, nuestro cateto opuesto será el segmento de recta que se encuentra frente a este. Y nos preguntamos quién es el cateto adyacente. El cateto adyacente es el segmento de recta que juntamente con la hipotenusa forman dicho ángulo, en este caso el ángulo θ. Construiremos las razones trigonométricas, las cuales son 6. Seno del ángulo de un ángulo X. En este caso, nuestro ángulo no es el ángulo X. Seno del ángulo, en este caso, el ángulo θ. Este será igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno. Este lo vamos a abreviar con la palabra cos. Coseno del ángulo θ. Este es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Nuestra siguiente razón trigonométrica se llama tangente. La abreviaremos con la palabra tan. Tangente del ángulo θ. Esta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como antes les mencionaba,
son 6 razones trigonométricas. 3 de ellas son básicas o las principales. Y de estas se derivan otras 3, que son sus recíprocas. La recíproca de la razón trigonométrica llamada seno se llama cosecante, la cual abreviaremos con las siglas CSC. CSC del ángulo, cosecante del ángulo teta será igual a lo inverso del seno, en este caso hipotenusa entre cateto opuesto. Nuestra siguiente razón trigonométrica es la secante, que abreviaremos como C. La secante será igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Y nuestra última razón trigonométrica es la inversa de nuestra razón tangente. La cotangente del ángulo la abreviaremos con las siglas COT. COT del ángulo teta. Cotangente del ángulo teta. Cotangente es la inversa de la tangente. Igual que en las anteriores recíprocas, esta es la inversa. Y colocamos entonces cateto adyacente entre el cateto opuesto. He aquí nuestras 6 razones trigonométricas. Continuando con el tema de las razones trigonométricas, pasaremos a la resolución de los ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice: encontrar la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo teta. Y nos dan un triángulo rectángulo. Pasaremos a solucionar el ejercicio. Sacaremos los datos del triángulo rectángulo que nos están dando para facilitar nuestro desarrollo. Se conoce que en un triángulo rectángulo el lado opuesto al ángulo de 90 grados se le denomina hipotenusa y es la que nos pide que tenemos que encontrar. La hipotenusa la denotaremos con la letra X o variable X. Uno de los ángulos agudos de este triángulo es teta y el cateto opuesto a este lado, o mejor dicho, el lado que está enfrente a este ángulo teta, es igual a 6 centímetros. El cateto o el lado contiguo al ángulo teta se le denomina cateto adyacente y es igual a 4 centímetros. Para poder encontrar AH, recordaremos lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Y sustituiremos los datos que tenemos en la fórmula. Y tenemos que x cuadrado
es igual a 6 cuadrado más 4 cuadrado. Seis al cuadrado es 36, más 4 al cuadrado, 16. X cuadrado será igual a 36 más 16, nos da un total de 52, donde X será igual a raíz cuadrada de 52. Haciendo uso de nuestra calculadora científica, introduciremos raíz cuadrada de 52 y esto nos dará un valor aproximado a 7.21. Y este será el valor de nuestra hipotenusa. Pasaremos ahora al desarrollo de la segunda parte del ejercicio. Que consiste en encontrar las 6 razones trigonométricas del ángulo θ. La primera razón es seno. Y nos dice que el seno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es igual a el cateto opuesto, 6, entre la hipotenusa. La segunda razón nos dice el coseno. El coseno de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tercera razón, tangente. La tangente de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es igual a cateto opuesto, 6, entre cateto adyacente. Simplificando tenemos que esto es igual a 3/2. Para encontrar las otras 3 razones faltantes, simplemente encontramos el recíproco de cada una de las razones principales que tenemos. Cosecante. La cosecante de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es igual a la inversa de seno. Sería hipotenusa entre cateto opuesto. La secante nos dice que la secante de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es igual a la inversa del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Y para finalizar, la cotangente. Nos dice que la cotangente de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo es igual a la inversa de la tangente de ese mismo ángulo. Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Simplificando tenemos que es igual a 2/3.
Damos por finalizada la solución de este ejercicio. Continuaremos con la solución de ejercicios. Ejercicio número 2. Encontrar el valor del ángulo θ. Como podemos observar, aquí tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados miden 2 unidades, 5 unidades. Tenemos un ángulo agudo de 22 grados, su ángulo recto de 90 grados y el ángulo θ que se desconoce. Para continuar, vamos a tomar en cuenta cada uno de los datos que nos brinda este triángulo rectángulo. Partiendo como referencia el ángulo θ, tenemos que el cateto opuesto es el segmento AC, que mide 5 unidades. Cateto opuesto es igual a 5. Siempre tomando de referencia el ángulo θ, el segmento BC es un segmento de recta que mide 2 unidades y con este se forma también el ángulo θ. Por lo tanto, este es nuestro cateto adyacente y mide 2 unidades. También podemos observar que el segmento más grande que está frente al ángulo de 90 grados es nuestra hipotenusa y no se conoce. La llamaremos X o le daremos un valor X. Como en este caso nos piden el ángulo θ, podemos hacer uso de nuestras razones trigonométricas para encontrar dicho ángulo. Entonces, buscaremos una razón que nos pueda ayudar. Solución. Teniendo en cuenta que solo conocemos al cateto opuesto y el cateto adyacente, hemos de buscar una razón trigonométrica que con estos dos valores nos permitan encontrar dicho ángulo. Si nosotros tenemos el seno del ángulo o el seno de θ, el cual es el cateto opuesto entre hipotenusa, podemos observar que esta razón no nos sirve para encontrar dicho ángulo, ya que nos pide la hipotenusa y previamente tendríamos que encontrarla. Pero haciéndolo de manera directa podemos encontrar dicho ángulo buscando una razón que sí con la que podamos contar solo con estos dos datos. Ahora, veamos, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. También podemos observar que requerimos de la hipotenusa, lo cual no tenemos. Veamos ahora, tangente del ángulo θ. Este es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Podemos observar que aquí con esta razón trigonométrica podemos encontrar el ángulo θ, porque ya conocemos lo que es el cateto opuesto y cateto adyacente. Si nosotros sustituimos estos valores en esta razón, tenemos lo siguiente. Tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto, que vale 5 unidades, entre cateto adyacente, que también vale 2 unidades. Sabemos que tangente está multiplicando a nuestro ángulo θ en este extremo de la igualdad. Si nosotros la pasamos al otro lado de la igualdad, pasaría a dividir. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Despejando el ángulo θ, tenemos que el ángulo θ será igual a 5 medios entre la tangente. Y esto es lo mismo que decir, el ángulo θ es igual a tangente inversa de 5 medios. Y 5 medios es 2.5.
2.5. Haciendo uso de nuestra calculadora, científica, colocamos shift tangente 2.5 es igual a 68.19. Podemos decir entonces que el ángulo θ es igual a 68 grados aproximadamente. ¿Cómo sabemos que realmente este ángulo θ vale 68 grados? Lo hemos de demostrar con el teorema de los ángulos de un triángulo, que dice que la suma de sus ángulos internos miden 180 grados. Así que tenemos un ángulo recto de 90 grados más otro ángulo de 22 grados más nuestro ángulo θ, todo esto debe darnos como un resultado de 180 grados. Sustituyamos los valores. 90 más 22, 90 grados más 22 grados más, ¿cuánto vale nuestro ángulo θ? 68 grados. 68 grados. Y esto es igual a 180. Por lo tanto, hemos encontrado el valor de nuestro ángulo θ, 68 grados. Ahora daremos solución a un ejercicio de aplicación utilizando lo que ya conocemos de las razones trigonométricas. El ejercicio número 3 nos dice: si el ángulo de elevación del Sol es de 31 grados, calcular la longitud de la sombra proyectada por un hombre de 1.8 metros de estatura. Pasaremos a la solución del ejercicio. En la imagen se observa al hombre con una altura de 1.8 metros. El ángulo de elevación que se observa del Sol en ese instante es de 31 grados. La longitud de la sombra que proyecta el hombre es desconocida. La llamaremos X. Partimos de que X será la longitud de la sombra en metros. Se puede observar que en esta imagen se ha formado un triángulo rectángulo. Para poder encontrar la incógnita X, partimos de las razones trigonométricas. Emplearemos la tangente. La tangente de un ángulo nos dice que es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Y como ya nos están dando el ángulo de proyección del Sol, será nuestro ángulo θ, tan de 31, es igual a el lado opuesto al ángulo de 31 es 1.80 metros. Entre el cateto adyacente, que sería nuestra incógnita X. X se está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. X tan del ángulo de 31 grados es igual a 1.80. La tangente está multiplicando a X, pasaría al otro lado a dividir. Y decimos que X es igual a 1.80 entre tan del ángulo de 31 grados. Haciendo uso de nuestra calculadora científica, sacamos el valor de la tangente. Introducimos tan de 31 grados y esto es igual a un valor aproximado de 0.60. Pasamos a encontrar el valor de X y decimos que X es igual a 1.80 entre 0.60. Y esto nos da un valor de 3 metros. Hemos encontrado el valor de X. Hemos encontrado el valor de la longitud de la sombra en metros. Y es igual a 3 metros. Para finalizar el tema de esta unidad, no nos queda más que decir que se pueden usar las razones trigonométricas para encontrar longitudes laterales desconocidas de un triángulo rectángulo, dadas las medidas de 2 de sus ángulos agudos o también 3 de sus lados. Como se puede ver que vamos a estar empleando el uso de las razones trigonométricas a lo largo de toda la unidad, hemos decidido darles una técnica para podérselas aprender de una manera más fácil. La técnica consiste en aprenderse de memoria la palabra SOHCAHTOA. So, ca, toa. La S de seno. Y la razón del seno nos dice que el seno del ángulo de un triángulo rectángulo es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La C de coseno. El coseno nos dice que el ángulo de un triángulo rectángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La T de la tangente. La tangente de un triángulo, o mejor dicho, la tangente del ángulo de un triángulo rectángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas son las tres razones básicas, ya que las otras tres son el recíproco del seno, del coseno y del tangente. Así de que solo me queda decirles que se aprendan esta palabra y así no tendrán problemas a la hora de solucionar los ejercicios.